Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y hoy vamos a comenzar con el curso de Excel en la parte número 1 y comenzamos hablando o vamos a definir qué es Excel. Básicamente es una hoja de cálculo, es decir, es un aplicativo que se usa para hacer cálculos matemáticos, financieros y estadísticos. Cuando decimos que es un aplicativo significa de que es un software, es decir, es serie de códigos hechos en algún lenguaje de programación que le van a permitir a usted hacer operaciones o transacciones con los datos que usted le incorpore. En este caso, cuando se habla de hoja de cálculo, se habla básicamente de un aplicativo que está estructurado por filas y columnas y que le va a usted ayudar a hacer cálculos de varios tipos, sobre todo está orientado hacia la parte matemática. En ese sentido, el principal enfoque es hacer cálculos matemáticos, estadísticos y financieros. En términos prácticos, cuando se dice que es una hoja de cálculo en que está orientada hacia el desarrollo de cálculos, básicamente lo que estamos diciendo es que es un aplicativo, es decir, es un software que se utiliza para que usted construya fórmulas o utilice funciones que ya están predefinidas y construidas y que están asociadas a algún tipo de fórmula matemática, financiera o estadística. Asimismo, el aplicativo Excel se utiliza para hacer gráficos de líneas, de pasteles, de apiladas, en fin, tiene toda una serie de gamas de opciones de trabajo para que usted pueda trabajar en forma muy cómoda y le permite inclusive hacer básicamente cualquier gráfico de estadística. Dentro del mercado de las hojas de cálculo existen básicamente en este momento dos que despuntan. Una se llama LibreOffice Calc y la otra es de la empresa Microsoft que se denomina Excel. La de LibreOffice básicamente trabaja en función de los lineamientos y políticas que se definieron en el software libre, mientras que la hoja Excel es un aplicativo desarrollado por la empresa Microsoft y es la que nosotros vamos a utilizar dentro del presente curso. ¿Por qué vamos a utilizar Microsoft Excel y no LibreOffice Calc? Simplemente porque usted en la gran mayoría de equipos que consigue en el mercado consigue instalado Microsoft y dentro de Microsoft normalmente ellos venden también sus series o su pool de aplicativos para oficina que se denomina Office. En este caso Excel está asociado hacia ese contexto de trabajo. ¿Cómo se carga el Microsoft Excel? Para ello usted tiene que ir al botón de inicio, le da clic, dentro de inicio va a todos los programas, dentro de todos los programas va donde dice Microsoft Office y dentro de Microsoft Office busca Microsoft Excel y allí le da clic. Espera unos segundos y automáticamente carga en la memoria el Microsoft Excel. ¿Cuáles son las partes del Microsoft Excel? Si usted se ubica en la parte superior izquierda de su monitor, allí va a conseguir un botoncito que se denomina botón de Office. En la parte superior tenemos la línea de título o barra de título, donde inclusive allí aparece el nombre del documento que usted está trabajando. En este caso se llama libro 1 y dice además que usted está trabajando con una aplicación que se llama Microsoft Excel. En la segunda línea usted tiene las líneas o la línea de pestañas de menú. En ella usted consigue la pestaña de inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, entre otras. Como usted observa, cada vez que usted presiona una pestaña, automáticamente cambian todas las opciones que están asociadas a ella. Entonces, si usted presiona el clic en un botón de inicio o en la pestaña de inicio, conseguirá las opciones de negrita, cursiva, subrayado, cambiar el tipo de fuente, cambiar el tamaño, alinear a la derecha, a la izquierda. Si usted presiona, por decir algo, en la pestaña que dice insertar, allá podrá insertar una imagen, podrá insertar formas, podrá insertar también gráficos. Si usted le da clic al botón o a la pestaña que dice página, usted podrá cambiar la orientación de la página, el tamaño, en fin. Tenemos la línea de entrada de datos. En esta línea básicamente le dice a usted dónde está ubicado y el contenido de la celda. A continuación tenemos la zona de trabajo y ella está estructurada de la siguiente manera, y aquí está la parte más importante del Excel: saber dónde estoy ubicado y cómo se estructura. Entonces ella básicamente está constituida por columnas. Entonces obsérvese que tengo la columna A, la B, la C, la D, la E, la F y así sucesivamente. Es decir,
Las columnas están identificadas con las letras del alfabeto. Pero si usted observa aquí a mano izquierda, observará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Es decir, a esto se le denominan filas. Entonces las filas están identificadas con números. Y al cruce de una columna con una fila se le denomina celda. Entonces, en este momento yo estoy ubicado en la celda D2. Obsérvese que en la línea de entrada de datos, ella me está diciendo, mire, usted está en la celda D2. Si me ubico en este punto, en este momento me dice, mire, usted está ubicado en la celda D5. Es importante tener claro que siempre se menciona primero la columna y después la fila. Ahora bien, ¿cómo me muevo yo dentro de la hoja de cálculo? Yo puedo, para moverme dentro de la hoja de cálculo, yo puedo utilizar las flechas direccionales. Y si yo comienzo a presionar la flechita que dice hacia la derecha, obsérvense lo siguiente, él va corriendo y va incrementando las columnas. Entonces, si usted sigue corriendo, cada vez que le presiona clic hacia la derecha o le da a la flecha hacia la derecha, él va desplazando. Él llegó hasta la columna Z y a continuación sigue la siguiente serie donde dice AA, AB, AC y así sucesivamente. ¿Hasta dónde llega? Bueno, si usted presiona Control, la tecla Control, y automáticamente en la flechita que apunta hacia la mano derecha, obsérvese lo siguiente, usted llega hasta la columna XFD. Ahora bien, si usted desea ir hacia abajo, usted lo puede hacer tranquilamente con la flechita que apunta hacia abajo. Cada vez que le da una clic con la flechita hacia abajo, él se va desplazando. ¿Hasta qué fila llega? Si usted presiona Control y la flecha hacia abajo y le da el clic, automáticamente llega hasta la última fila. En mi caso, estoy en la fila 1.048.576. ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene una hoja de trabajo? Básicamente eso depende de cuánta memoria tenga su computador. Ahora bien, obsérvese que yo me desplacé utilizando las flechitas direccionales en mi caso, es decir, hacia arriba, de pronto le di hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. El segundo método que usted tiene para desplazarse dentro de su hoja de cálculo es simplemente va a la línea de entrada y presiona la celda donde desea ubicarse. Entonces usted de pronto dice, mire, yo quiero ir a la celda A1, escribo A1 y le doy Enter. De esa manera automáticamente yo puedo ir a cualquier celda simplemente mencionando la columna. Ejemplo, vamos a colocar la columna G y yo quiero ir a la fila 8. Entonces automáticamente me voy y me ubico en esa celda. La tercera forma que yo tengo para desplazarme dentro de la hoja de cálculo está con el mouse. Simplemente usted va a la celda y le da clic y se ubica en la celda. Es importante dejar claro de que cada celda es independiente. Entonces el contenido de la celda A1 no afecta en nada al contenido de la celda B1. Y vuelvo a reiterar lo siguiente, lo más importante en Excel es tener claro de que está compuesta por columnas y está también compuesta por filas. Cada cruce de una columna por una fila se denomina celda y cada celda es independiente. ¿Qué otra cosa usted tiene dentro de la hoja de cálculo? Si usted observa en la parte inferior dice hoja 1, hoja 2, hoja 3, es decir, tenemos aquí unas pequeñas hojas, una pequeña etiqueta que dice hoja 1, hoja 2, hoja 3. Me explico. El concepto básico de la hoja de cálculo es que usted tiene un libro y un libro está conformado por hojas. Entonces usted tiene exactamente, en este caso, un libro que tiene 3 hojas. Cada hoja es independiente, sin embargo la información o los cálculos que usted tiene con las hojas se pueden relacionar entre sí. Si usted convierte esta hoja en un elemento físico, imagínese que usted está en una cancha de básquetbol y tiene suficiente papel para cubrir completamente el piso de una cancha de básquetbol.
y cada hoja de esta hoja de cálculo tiene esa dimensión. Finalmente, si usted se ubica en la parte inferior derecha de su monitor, es decir, de su hoja de cálculo, él tiene unos botones para hacer zoom. Entonces, si usted presiona al signo menos, usted aleja la presentación. Si usted le da clic al signo de más, hace un acercamiento. Es muy importante utilizar el zoom en muchos casos, porque eso le permite de pronto manejar con más tino o más en detalle de pronto un dato o la información que usted tiene almacenada dentro de su hoja de cálculo. Ok, ahora el otro elemento importante que usted tiene que manejar en Excel. Usted tiene que insertar datos. Entonces, ¿cómo hace usted para insertar un dato? Entonces, lo primero que tiene es que ubicarse en una celda. Entonces, en este caso, yo vengo a la línea de entrada de datos y voy a escribir nombre. Después de escribir nombre, simplemente le doy Enter. Entonces, tan sencillo como aquí voy a escribir unos nombres. Ejemplo, Ana. Ejemplo, María. Más que suficiente. Bueno, aquí también vale la pena comenzar a aclarar ciertos detalles importantes que tiene el Excel. Vamos a hablar sobre los tipos de datos. Entonces, el primer tipo de dato que maneja Excel se llama rótulo. Rótulo. ¿Qué es un rótulo? Un rótulo es todo lo que usted asocia con letras, o el Excel asocia letras. Entonces, en este caso yo he ingresado 1, 2, 3, 4, 9 rótulos. Obsérvese que como son rótulos, es decir, son letras, ella la va a colocar automáticamente alineada a la izquierda. ¿Por qué? Porque normalmente cuando usted escribe siempre va a escribir de izquierda a derecha. Ok, vamos a ingresar ahora notas. Entonces yo le voy a decir nota 1. Entonces le voy a decir, mire, el primero sacó 2, 3, 5, 4, 2. Entonces, ¿cómo hago yo para ingresar? Simplemente escribo el número, le doy Enter. Aquí me equivoqué, entonces fíjense que aquí puedo llegar a escribir 4, escribo el número, ejemplo 3.2 y le doy Enter. Escribo a Carlos sacó 4.5. Ok. El segundo tipo de datos que maneja Excel se llaman valores. Valores. ¿Qué se entiende por un valor? Números. Todo lo que el Excel reconozca como números lo va a llamar valores. Y observes el siguiente detallito. Fíjense que el número lo alinea automáticamente a la derecha. ¿Ok? Fíjense que aquí tengo el 2, lo alineo a la derecha, el 3 lo alineo a la derecha y así sucesivamente. Obsérvese que este 3,2 él lo alineó a la derecha. Supongamos lo siguiente, yo me equivoqué escribiendo este valor decimal. Entonces yo de pronto escribí 4.5 y le di Enter. Obsérvese que este número que acabé de escribir, el computador no lo reconoce como valor. Sin embargo, este 3,2 sí lo reconoce como valor. Hay un problema que tienen todos los Excel y depende mucho de la configuración que haya o que tenga su Windows. De hecho, la única manera de visualizar cómo se va a trabajar es haciendo esta prueba. Obsérvese que aquí escribí 4.5, pero me lo está reconociendo él es como un texto, como un rótulo. Pero en este momento escribí 3,2 y él me lo alineó a la derecha. Es decir, para él esto es un valor. Es decir, si yo voy a ingresar un número y deseo que un número decimal y deseo que en mi computador él lo reconozca como tal, yo tengo que escribir es coma para que él me lo acepte como decimal. No hay otra manera de probar cómo está configurado su Excel, sino simplemente en el momento en que usted escribe un valor decimal, si él lo alinea automáticamente a la izquierda, cámbiese a la otra configuración, escriba el número con coma o punto dependiendo de su situación para que lo reconozca como un valor. Y recuérdese que el valor automáticamente él lo va a alinear hacia la derecha. Ahora escribamos, por decir algo, la nota 2. Nota 2. Entonces vamos a decir 2,5, 2,3, 2.1, 1.3.
Hasta los momentos tenemos dos tipos de datos, rótulos y valores. Ahora bien, acontece de que yo quiero repartir esta nota en porcentajes. Entonces yo quiero decirle que mire que esta nota vale el 30% de la asignatura. Entonces, o del previo final de la nota. Entonces yo coloco aquí 30%, evidentemente esta va a valer el 70%. Muy bien, el tercer tipo de datos que maneja Excel se llaman fórmulas. Y la fórmula es cualquier expresión que va a comenzar con el signo de igual, que puede llevar paréntesis, puede llevar el signo de suma, puede llevar el signo de resta, puede llevar el signo de multiplicación, puede llevar el signo de división. Y lo más importante, la tiene que construir usted. Ese detallito debe quedar claro. Repito, una fórmula es una expresión que va a comenzar en el signo de igual, puede llevar paréntesis, puede llevar suma, resta, multiplicación y división, y el detalle importante, la va a construir usted. Las fórmulas se construyen en base al contexto del ejercicio que usted está manejando. Entonces vamos a ponerlo aquí en contexto. Resulta que aquí le están diciendo a usted, mire, yo voy a colocar el 30% de la nota 1. ¿Qué significa? Que usted tiene que construir una fórmula que le haga este cálculo. ¿Qué debe hacer? Mire, usted va a escribir el signo de igual, usted va hasta la celda B2 y va a escribir por, en este caso, el 30%. ¿Qué hace la fórmula? En este caso, ella está tomando el contenido de la celda B2. Cuando yo digo el contenido, significa lo siguiente. Mire, de pronto usted aquí se equivocó y le dio 5 y él automáticamente recalculó. Entonces, ¿qué hace una fórmula? Él llega y dice, mire, toma el contenido de la celda y lo multiplica y hace el cálculo. Supongamos que ahora vamos a trabajar con esta muchacha, entonces yo le voy a decir igual, ¿en qué celda tengo el 3? Mire, yo la tengo ubicada en la celda B3 por el 30%. ¿Ok? A continuación yo digo, mire, esta es la celda B4 por el 30%. Bueno, y así sucesivamente. Supongamos que ahora entonces esta sea el 70%. Entonces, ¿de dónde estoy hablando del 70% de quién? Del contenido de la celda D2. Entonces yo voy a decir igual, me ubico en la celda D2 por el 70%. Y le doy Enter. Ahora bien, el Excel tiene una opción que me permite a mí arrastrar la fórmula. Entonces, si yo me ubico en esta celda en la parte inferior, voy a observar un pequeño cuadro. Si yo ubico el cursor del mouse sobre ese cuadro y le doy clic y me llevo la fórmula hacia abajo, él me arrastra la fórmula y en cada celda él va haciendo un ajuste. Obsérvese lo siguiente. Si observamos aquí, dice D2 por el 70%, pero si bajo a la siguiente celda, aquí dirá D3 por el 70%, que corresponde a la celda que tengo aquí al frente. Si bajo, dice D4 por el 70% y así sucesivamente. A esto se le llaman fórmulas relativas. ¿Por qué se llaman relativas? Simplemente porque él automáticamente va haciendo el ajuste de las celdas en función de cómo usted la va arrastrando. Insisto, en ese sentido hay que dejar claro lo siguiente. Mire, existen dos tipos de fórmulas relativas, ¿ok? Y existen las fórmulas de tipo absolutas, ¿ok? Absolutas. En el caso de hoy estamos trabajando las fórmulas relativas, y las fórmulas relativas son las que automáticamente se van ajustando en la medida en que usted va arrastrando la fórmula. Muy bien, obsérvese que en este caso pues me está sobrando espacio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mire, simplemente voy ajustando el tamaño de las columnas. Vamos a ajustar el tamaño de las columnas, vamos a ajustar el tamaño de las columnas. Muy bien. Antes de continuar, vamos a grabar. Para grabar, usted va al botón Inicio. Voy donde dice Guardar como y él me presenta varias opciones.
En este caso yo quiero guardarlo como un libro de Excel del 97-2003. Le doy clic. Busco en la carpeta donde deseo guardar el archivo. En este caso lo voy a guardar yo en esta práctica. Y entonces le voy a dar un nombre. Entonces voy a llamar esta práctica PCapacho 01 o PCapacho. Le doy Enter. En el momento en que le doy Enter, obsérvese que en la parte superior, es decir, en la barra de título o en la línea de título, aparece el nombre del documento con el cual lo he guardado. En este caso estoy guardando una hoja de cálculo con el nombre PCapacho. Muy bien. En la columna F vamos a guardar la nota definitiva. Entonces vamos a escribir nota definitiva. Muy bien. ¿En qué consistirá la nota definitiva? Bueno, mire, yo tengo que sumar el 30% más el 70%. Entonces, ¿debo qué hacer? Voy a construir una fórmula. Entonces yo le digo igual. Entonces yo le voy a decir, mire, tome el contenido de la celda C2, donde tengo el 30%, más tome el contenido de la celda E2, donde tengo el 70%. Si ustedes observan, desde que comenzamos a trabajar con fórmulas, todo trabaja en función de dirección de celdas. Además de eso, es importante, mire, saber en qué fila y columna estoy ubicado. Es decir, aquí todo depende de dónde usted está ubicado. De allí la importancia de estar claro en qué fila y en qué columna está, es decir, en qué celda. Le doy Enter. Voy a calcular la nota definitiva de María. Entonces yo tengo que decirle igual. ¿Dónde está el 30%? Está en la celda C3. Más, ¿dónde está el 70%? En la celda E3. Le doy Enter. Como la fórmula básicamente estructuralmente es la misma, yo puedo simplemente arrastrarla. Entonces yo le doy clic acá, me voy en la celda, busco la cruz delgadita y arrastro. Bueno, ya tengo mi nota definitiva. Voy a ajustar el tamaño de la columna para que se vea, para tener más espacio. Grabo. Entonces, obsérvese que como yo ya le asigné un nombre a mi hoja de cálculo, simplemente puedo venir al icono del disquete y le doy guardar. Y él automáticamente va guardando los cambios. Ok. Voy a ajustar un poco más el tamaño de las columnas. De pronto yo deseo que esto quede centrado. Entonces yo me voy aquí a la pestaña de inicio, al icono de centrar y le doy clic. Obsérvese que se centra es en función de la celda, del tamaño de la celda. De pronto quiero centrar este nota 2. Igual, mire, me ubico en la celda y le doy clic en centrar. Voy a la nota 1 y le digo, mire, quiero también centrado. Pero de pronto yo quiero todo esto en negrita. Entonces, mire, yo puedo automáticamente seleccionar todo ese grupo de celdas y le doy clic en negrita. Y de pronto usted lo quiere en una letra diferente. Mire, yo lo quiero en, ejemplo, letra roja. Entonces yo lo puedo colocar en letra roja. Vamos a ajustar un poquito el tamaño. Bueno, ahora yo deseo obtener la sumatoria de la nota 1, la sumatoria de los porcentajes. Y entonces yo voy a obtener aquí los totales. Para eso me voy a ubicar en la celda, voy a escribir totales, 2 puntos. Entonces, yo deseo sumar cuánto o suma, o cuál es la sumatoria de 5, 3, 5, 4 y así sucesivamente. ¿Qué debo hacer? Debo hacer una fórmula. Entonces, como toda fórmula comienza con el signo de igual, y vengo y me digo, mire, súmeme el contenido de la celda B2 más el contenido de la celda B3 más el contenido de la celda B4 más el contenido de la celda B4 más el contenido de la celda B5 más B6 más B7 más B8 más B9. Y obsérvese lo siguiente, aquí B2 más B3 más B4 más B5 más B6 más B7 más B8 más B9 y le doy Enter. Obsérvese que si de pronto yo aquí me equivoqué y sacó 1, le doy Enter, automáticamente la fórmula cambia. Esa es una de las grandes ventajas que tiene cuando usted trabaja en Excel o fórmulas en función de celdas. Sin embargo, usted imagínese este escenario. En este caso tengo nada más 8 numeritos, pero imagínese que usted tenga 500.
para usted hacer una formulita de este estilo, uno por uno, como no le va a funcionar, pero realmente en términos operativos sería invertir mucho tiempo y gastar mucho esfuerzo para realmente el resultado que se desea, que en todo caso es una suma. El Excel tiene un cuarto tipo de datos denominados funciones. Esas funciones normalmente comienzan con el signo de igual y tienen un nombre predefinido que le hace un trabajo. Entonces, ¿qué es una función? Una función es una orden preconstruida que tiene el Excel que le permite a usted ahorrar tiempo. Entonces, vamos al caso específico de este ejemplo que tenemos acá. Yo aquí tengo una fórmula que tuve que escribir B2 más B3 más B4 más B5 y así sucesivamente. Sin embargo, oye, pero mire, yo tengo que hacer tanto trabajo, tanto esfuerzo. Imagínense que de pronto sean 50 datos. De pronto voy a terminar con canas. Sin embargo, el Excel tiene unas órdenes preconstruidas llamadas funciones que me pueden a mí ahorrar ese trabajo. En este caso yo le voy a decir igual suma, que es el nombre de la función. A partir de donde voy a sumar, mire, voy a sumar desde la celda C2. Entonces escribo C2, dos puntos. ¿Hasta dónde quiero sumar? Hasta la C9. Entonces digo C9. ¿Qué me va a hacer esta muchacha? Esta muchacha me va a tomar todos los valores que hay entre la C2 hasta la C9 y me los va a sumar. Y le doy Enter. Exactamente, lo único es que ella automáticamente hace el recorrido y suma. Entonces, por eso es que una función es una orden preconstruida que tiene el Excel para usted ahorrarle el trabajo. Ahora bien, como todas las columnas a continuación básicamente están pidiendo o se necesita que se sumen, usted lo único que tiene que hacer es arrastrar la fórmula o en este caso arrastrar la función. Obsérvese lo siguiente: para usted poder arrastrar la función o la fórmula, usted tiene que ir a la celda origen, ubicar la cruz delgada en la parte inferior derecha de la celda. Repito, usted tiene que buscar la cruz delgada. Después de que usted tiene la cruz delgada, le da clic y la lleva hasta el punto destino y suelta. Obsérvese en la línea de entrada de datos que automáticamente él va ajustando y él va colocando allí el valor en función de lo que denominamos nosotros fórmulas relativas, es decir, él automáticamente va ajustando. Muy bien, ¿qué más quiero yo? Mire, yo quiero obtener el promedio. Entonces voy a escribir, mire, promedio. Muy bien, entonces para obtener el promedio, igual voy a apelar a una función. Entonces, ¿qué debería yo hacer? Tomar la suma y dividirla entre cantidad de valores. Entonces yo tendría que decir, mire, igual el resultado de la suma. ¿Dónde lo tengo? Mire, lo tengo en la celda, en este caso, B11. Y lo voy a dividir entre 8 datos. ¿Por qué 8 datos? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Y le doy Enter. Es decir, obsérvese que en este momento acabo de construir el promedio. ¿Qué es el promedio? La suma de los valores entre el total de ellos. En este caso ya tengo la suma, lo único que hago es tomar la suma y lo divido. Sin embargo, el Excel tiene una función que me hace ese trabajo. Él me va a contar cuántos elementos son, me los va a sumar y me los va a dividir. ¿Cómo se escribe la función? Igual promedio. Abro paréntesis. Me ubico en el punto de partida, en el origen. 2 puntos. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta, en este caso, hasta la celda C9. Cierro paréntesis. ¿Qué le estoy yo diciendo aquí? Mire, tome el valor o tome los valores que comienzan en C2 y llegan hasta C9, súmelos, cuéntelos y divida y haga la división. Le doy Enter. Obsérvese, automáticamente obtuvo el promedio, tal cual como si lo hubiese hecho de esta manera. Sin embargo, como es una función, es una orden que ya está preprogramada en Excel y automáticamente él va a hacer ese trabajo. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Simplemente arrastrarlo. Entonces me voy a la celda origen, me voy a la parte inferior, busco la cruz delgada, le doy clic y la arrastro. Entonces en este momento ya tengo la celda, he arrastrado
la función promedio y ella se ha ido haciendo un ajuste relativo. Como ya terminé, aquí puedo ir a grabar. Grabo. Tres cositas antes de terminar el día de hoy. Primer detallito. Primero, está claro de que el Excel está conformado por columnas, y las columnas se etiquetan con letras del alfabeto, es A, B, C, D, F, G. Cuando llega a la Z comienza a B, a C, así sucesivamente. Está también conformado por filas, y el cruce de una fila con una columna se llama celda, y que cada celda funciona o trabaja en forma independiente. Que existen tipos de datos y existen los rótulos, que el rótulo está asociado a letras, es decir, todo lo que el computador reconozca como letras, él lo trata o lo llama rótulo, y con los rótulos usted no puede hacer ningún tipo de operación o cálculo. Existen los valores, que son lo que usted tiene asociado con números, y en el caso de los valores usted tiene que estar muy pendiente si su computador está trabajando coma decimal o punto decimal. Existen fórmulas, y la fórmula es cualquier expresión matemática que comience con el signo de igual, que puede llevar paréntesis, suma, resta, multiplicación y división, y que obligatoriamente la tiene que construir usted en función del ejercicio que usted está resolviendo, el problema que usted está resolviendo. Y existen dos tipos de fórmulas, las fórmulas relativas y las fórmulas absolutas. El día de hoy estuvimos trabajando con fórmulas relativas. Finalmente, que existen funciones, y que las funciones es cualquier orden que comience con el signo de igual y ya venga preprogramada dentro del Excel. Mencionamos también que para usted arrastrar una fórmula, usted tiene que ubicarse en la celda origen y busca en la parte inferior derecho de la celda en la cruz delgada y la arrastra. ¿Ok? Es muy importante este detallito porque hay dos tipos de cruz dentro del Excel. Existe la cruz delgada, que le permite a usted arrastrar fórmulas, y existe la cruz gorda, con la cual usted selecciona. Entonces obsérvese lo siguiente: si yo aquí hubiese agarrado la cruz delgada, lo que hago es copiar a Ana en todos lados. Muy diferente cuando yo utilizo la cruz gorda, le doy clic y arrastro. Entonces en ese momento yo de pronto puedo decir, mire, seleccioné todas esas celdas y le puedo colocar algún tipo de formato, puedo inclusive cambiarle el tamaño de la letra, en fin. Ese detallito importante. Segundo detallito importante, yo en este caso utilicé la función suma y la función promedio. Entonces, yo cuando dije, ejemplo, la función promedio, yo dije igual promedio. Y yo cuando viene los valores o los parámetros, yo le voy a indicar un rango. Entonces de pronto yo le digo, mire, yo quiero comenzar acá, pero yo quiero que me obtenga el promedio de todos estos valores. Entonces yo le voy a decir 2 puntos y vengo hasta acá. ¿Qué le estoy yo diciendo? Mire, quiero obtener el promedio de todos estos números. ¿Ok? ¿Qué significa? Que este es el valor origen, es decir, siempre usted va a marcar recuadros. En este caso, entonces yo le estoy diciendo, mire, voy a comenzar a sumar desde acá y voy a terminar en este punto. Yo inclusive puedo decirle, mire, yo quiero simplemente obtener el promedio de este rango de celdas. Entonces aquí lo que le estoy marcando es el rango de celdas con el cual va a trabajar, y yo le doy enter. ¿Ok? ¿Dónde puedo buscar las funciones? Yo las puedo ubicar por acá, por este icono en la línea de entrada de datos. Yo le doy clic allí y entonces aquí, si usted observa, usted tiene para ver todas las funciones y hace un recorrido de pronto buscando cuál es la que necesita utilizar o cuál es la que le conviene, o simplemente las tiene clasificadas por financiera, fecha, hora, matemática, trigonométrica, estadística, en fin, texto, lógicas, e inclusive las que usted construye en base a su problema particular. Usted también puede buscar las funciones en la pestaña que dice fórmulas.
Entonces obsérvese lo siguiente, mire, usted puede, aquí tiene pestaña para las funciones financieras, pestaña para las funciones lógicas, pestaña para las funciones de texto, para las de hora, para las matemáticas y otros tipos de funciones, estadísticas, de ingeniería, de cubo, en fin. El Excel básicamente, como se indicó al principio, está orientado hacia cálculos matemáticos y estadísticos. Por eso es que abunda la cantidad de funciones que ella tiene allí a su disposición. Hay otro detalle importante. De pronto usted necesita tener más información o de pronto usted tiene dudas sobre el comportamiento o el trabajo de alguna función. Usted se viene aquí por la línea de entrada de datos y ejemplo, de pronto usted no tiene claro cómo es el comportamiento, cómo trabaja la función suma. Entonces usted viene, la busca por aquí y le da clic a suma. Y entonces aquí tiene una opción que dice ayuda. Y él le va a cargar a usted una ayuda en línea donde le describe y le explica primero qué hace la función y cómo se estructura o qué es lo que usted le tiene que colocar como los parámetros de entrada de la respectiva función. Finalmente, es importante lo siguiente, miren, rótulos, valores, fórmulas, y obsérvese este detallito. Fíjese que en la línea de entrada de datos lo que refleja es el contenido de la celda. Si nos ubicamos en la celda B2 aparece 5 porque el contenido real de esa celda es el 5, el valor 5. Pero si nos ubicamos en la celda C2 vamos a ver una fórmula que es B2 por el 30%. Entonces es importante lo siguiente, dentro de la línea de entrada de datos lo que se refleja es el contenido, independientemente de lo que usted visualice en la pantalla, es decir, en la zona de trabajo. En la zona de trabajo básicamente lo que se muestran son los cálculos. Finalmente, por el día de hoy no me queda más sino agradecerle su amable atención. Y por supuesto, como siempre, si hay alguna duda, por favor déjenmela en los comentarios y con mucho gusto en la primera oportunidad le responderé. Además de eso, por favor, como siempre, cuídense mucho.